Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludar a las audiencias. Gracias por acompañarnos a estos resúmenes del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica que, como ustedes saben, se discute en la Cámara de Diputados. Este es el resumen del Foro 25, Decisiones del Poder Judicial en materia energética. Y es que las acciones en materia legal que se tomaron en el marco de la reforma energética que actualmente rige y está siendo discutida en estos foros es un aspecto fundamental en este debate. Vamos a verlo. Cuando pensamos en la actividad judicial, evocamos a ese poder que funge como equilibrio entre otros poderes de la Unión y que además está destinado en proteger nuestras prerrogativas. En sí, todo el sistema de normas jurídicas que es el derecho, protegiéndolo, interpretándolo, aplicándolo en pro de la sociedad en general, o al menos eso es lo que nosotros esperamos. Pero ¿qué pasa cuando la actividad judicial resuelve a favor de unos cuantos y no del interés general? Resulta ser contrario incluso a su fin principal, que es proteger al pueblo, generar justicia e, insisto, ser un equilibrio entre los poderes de la Unión. Actualmente se ventilan la mayoría de los juicios en materia eléctrica en los especializados de competencia económica y radiodifusión, de los cuales se cuestionaría principalmente el conocimiento que tienen en el sector eléctrico, pues podemos encontrar sentencias favoreciendo empresas que no pagan completo, por ejemplo, el porteo del transporte eléctrico, o bien otorgando suspensiones para efectos generales que pudieran resultar indebidas y claramente inclinadas a perjudicar a la nación. Tal vez asumen que al hablar del sector eléctrico implica un símil del sector de telecomunicaciones, en donde si bien se presta un servicio para la comunicación, la competencia económica versa sobre un producto, precio y acceso a redes que no es el mismo que en el sector eléctrico. La electricidad es un área estratégica que debe de ser planeada de forma organizada, que debe de transitar de forma planeada, y que se considere a la electricidad como un bien jurídico tutelado por derechos humanos. En ese sentido, el Poder Judicial tiene que velar no solamente por intereses de consumidores o verlos como si estuvieran comprando un producto más. La electricidad, como un derecho humano, debe de ser ponderada sobre otros derechos, como es el derecho al medio ambiente, incluso a del derecho al consumidor, que yo lo pondría a la par del derecho humano, bueno, como parte más bien, perdón, del derecho humano a la electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad, como derecho humano, tiene tres vertientes: el acceso, el suministro y el establecimiento de un mínimo vital. Esto es que a través de un estudio de pobreza energética se puede definir cuáles son las áreas que se necesitan abarcar para que se puedan atender como un mínimo vital y se les garantice que no solamente les va a faltar el acceso, es decir, como tal las instalaciones, sino también que no les va a faltar el suministro eléctrico. En ese sentido, las resoluciones del Poder Judicial que actualmente estamos viendo en el sector eléctrico pudieran ser incluso excesivas y pudieran estar faltando al artículo 1 constitucional, que debe de ser considerar el derecho que más le beneficie a la persona. En este caso, no debe de estarse resolviendo de conformidad equiparándolo pues a un tema de telecomunicaciones. No pueden tener clientes, está prohibida la comercialización y está incluso respaldado en un antecedente de la Suprema Corte de Justicia, cito, es el 1159-2015, y refiere que está prohibida la comercialización de electricidad. Entonces, el que argumenten que esto le afecta a los clientes, la tarifa de porteo, perdón, pero estaba a nivel contractual esta situación, en donde se iba a actualizar año con año
la tarifa de porteo. Por 10 años no se les actualizó. Por eso es que se ve el pico cuando aumentan a través de la resolución RES 893 y 894. Y permítanme, si pueden por favor poner la gráfica. Quiero demostrar un poco cómo con la entrada en vigor de estas tarifas de porteo se le devolvió a la nación. ¿Es esta la gráfica? Sí. Sale, adelante. Se le devuelve a la nación. Ustedes vean cómo en 2019 se mantiene una tarifa, pues sí, en muchas subidas y muchas bajadas, pero cuando entra en vigor en 2020, ese es el aumento al que hacen referencia ahorita, ¿no? Que llega a 849 pesos. Ahí es donde se empieza a aplicar no solamente para las renovables, aquí también están las convencionales. ¿Qué pasa en el primer mes que se otorga la suspensión del juez Gómez Fierro? A las renovables dice, por tema de medio ambiente, como inhibe la inversión, la voy a suspender. Y esto es algo increíble, porque la inversión como tal en los autoabastos ya no se puede dar. Es un régimen legado que murió en 2013. Entonces, esta suspensión que otorga Gómez Fierro, pues es indebida. Ahora, si se dan cuenta, todo lo que se le ha devuelto a la nación de la tarifa de porteo es casi el 40%. O sea, todo lo que se le ha devuelto a la nación, porque ahora se le deja de trasladar. Y esto está en manuales del mercado, ¿eh? O sea, el hecho de que se traslade no es un invento, están en manuales de mercado y ustedes vean, o sea, cuánto se le ha podido devolver a la nación. Y esto está reportado incluso en el reporte de Monitor Independiente de 2020, ¿no? En donde se ve el déficit del mercado, que provoca el mercado como tal y que tiene que absorber al final suministro básico. La reforma energética como tal de 2013 fue aplaudida mundialmente, ¿no? Desgraciadamente con la entrada del gobierno federal, este gobierno que está actualmente, desde antes de entrar en posesión, tuvo un franco oposición a varios de los temas que trata esta reforma. Dentro de las ramas que puso como parte fueron 7 importantes. La primera es el debilitamiento de la separación legal y funcional de las empresas productivas del Estado. La segunda, que impactó mundialmente, pero por algún extraño motivo no ha tenido tanto impacto, es la cancelación de las rondas o subastas de temporadas abiertas para energías limpias. El tercer punto fue el debilitamiento de los órganos reguladores. Posteriormente aplicó una ralentización o alentó el otorgamiento de permisos. Hubo una presión sobre el SENACE para no actuar como operador independiente y una presión a CONAMER y por último la cancelación de varios proyectos privados. De eso la Corte ha tenido papel, como ahorita hace días vimos, los ministros tienen presiones. Un ministro acaba de decir que el gobierno anterior lo presionaba por otros temas. Me imagino que pasan exactamente lo mismo, finalmente son titulares de poderes que se tratan de equilibrar entre sí. Sin embargo, ha sido el acuerdo del SENACE del 29 de abril, en el que se garantiza la eficiencia, calidad y confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia o pandemia que vivimos, el SARS-CoV-2, el decreto NALE, que se conoce al Acuerdo sobre Política de Confiabilidad, Seguridad y Calidad del Sistema Eléctrico de mayo del 2020 y el aumento en tarifas de porteo en junio del 2020. Ahora vienen también las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica publicadas en el Diario Oficial en el 2021 y esto viene ya como una cereza del pastel por el tema de la reforma constitucional. El papel de la Corte ha sido importante dependiendo del acto. En el caso de la cancelación de subastas de energías limpias, pues el agravio básicamente fue que a la sociedad nos pone un tema de energía más cara y sucia con la quema de energía fósil. Posteriormente, no hubo una reactivación de ese tipo de rondas, lo cual pareciera que nos afecta desde el punto de vista ambiental y creo que deberíamos de impulsar ese tema y la Corte va a tener que decidir sobre eso. Sobre el acuerdo de SENACE del 29 de abril del 2020, donde se suspenden las pruebas preoperativas de centrales eólicas y fotovoltaicas. El agravio básicamente era que no se garantizaba el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución. Había una invasión de competencias exclusivas de la CRE y el acuerdo es omiso en cuanto a la temporalidad de medida. También en este tema hubo un amparo que dejó sin efectos dicho acuerdo
y se publicó en el Diario Oficial el 16 de junio del 2021. Otro acuerdo importante que se encuentra en tribunales es el decreto NALE, ¿no?, sobre la confiabilidad, que es de mayo del 2020, adopta la confiabilidad del sistema como el nuevo principio rector, da prioridad a la interconexión de proyectos estratégicos y centrales eléctricas flexibles. Para esto, el agravio básicamente es que violenta el principio de competencia económica, para el cual se invitó con la reforma constitucional a participar en las áreas estratégicas, y pues, se ha dejado también sin efectos el cumplimiento a la sentencia de amparo también publicada en marzo del 2021, ¿no? También hubo una controversia constitucional presentada por la COFESE que declaró inconstitucionales algunos de estos temas de este decreto. En cuanto a las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica, pues como ustedes vieron, fue una reforma que impactó al sector. Hubo presiones y declaraciones del presidente en contra de un juez de distrito, el licenciado Ferro, aquel entonces, donde casi le ordena al ministro de la Corte que lo revisara, que es como estaba actuando, lo cual desde el punto de vista jurídico creemos que el debilitamiento del Poder Judicial jamás puede existir por una amenaza del Poder Ejecutivo. Sea cual sea el motivo, creo que tenemos que respetar entre la división de poderes para poder tener la independencia de criterios y con esto tratar de buscar el equilibrio, o al menos ontológico del tema, ¿no? Y también en cuanto a la reforma, hubo suspensiones con efectos generales, que te tocó aquí la licenciada Nancy. Por lo cual entiendo el punto de vista, sin embargo, yo creo que no está considerado hoy como un derecho humano como tal la seguridad energética, y ahí pudiese cambiar mucho de la esfera del tema. Sin embargo, tampoco la reforma propuesta está en ese sentido. Y básicamente la Corte se ha mantenido al tema. El último acuerdo del cual no hubo suspensiones fue el acuerdo de Procener, y ahí Greenpeace tuvo una suspensión provisional, pero finalmente quedó sin efectos. En la suspensión definitiva se negó y sigue pendiente la resolución del juicio de amparo. Básicamente son los antecedentes que tenemos, y creo que esto nos va a servir como un parámetro para cuál va a ser la posición de la Corte en las decisiones en caso de que se autorizara esta reforma. Vamos a un corte, pero continúa en sintonía de este Foro 25 del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica que se discute en la Cámara de Diputados. Estamos de vuelta y continuamos con este resumen del Foro 25, decisiones del Poder Judicial en materia energética que se discute en la Cámara de Diputados. En un foro con la temática que nos convoca, me hace plantearme una pregunta en torno al papel del Poder Judicial en el momento de dictar sus resoluciones en materia como derechos humanos, política económica, política de seguridad y política energética, siendo esta última precisamente aquella que tiene elementos de todos los temas anteriores, ya que la política energética mantiene un lazo sumamente estrecho con la justiciabilidad de derechos humanos, tiene una parte sustancial y estratégica en los temas de seguridad nacional y de soberanía, y en materia económica permite el acceso a una energía barata y de calidad. Es parte fundamental para alcanzar cualquier tipo de desarrollo económico. Razón por la cual la pregunta que gira en torno a determinar si la Constitución de cualquier país es inamovible en cuanto a su texto, sus principios o sus interpretaciones, y luego entonces cuál es el papel del Poder Judicial ante cualquiera de sus respuestas. Esto nos lleva a uno de los viejos debates constitucionales, pero no por ello superado. Es decir, si por un lado suponemos que la Constitución es inamovible, entonces ni su texto ni sus principios y luego entonces sus interpretaciones son modificables. Es decir, todo se debe realizar a la luz del texto original de una Constitución, luego entonces estamos en presencia de una concepción rígida de la Constitución. Sin embargo, si consideramos que la Constitución es modificable, el texto, principios e interpretaciones se tienen que ir ajustando a las necesidades de cada generación. En el caso mexicano puede ser a la idea política y económica de cada administración. En cualquiera de las dos concepciones, el Poder Judicial termina siendo clave para darle voz al conjunto de normas constitucionales. En el primer caso, la rigidez de una metodología casi exegética rige a la sociedad bajo una concepción que debe ser vista en base a los valores y principios que se han establecido en los precedentes primigenios. En el segundo caso,
La idea de una constitución viva en los términos de Ackerman, que considera a la misma como una máquina cambiante, como una edificación creada en base a contribuciones que con el pasar del tiempo han ido cobrando el sentido cambiante de la Constitución, exige del Poder Judicial resoluciones acordes a los tiempos que se viven, congruentes a los principios que se determinan en el texto constitucional, pero siempre teniendo contacto con las necesidades de las personas que realizan sus actividades en el presente. Esto último no es un permiso a los jueces para resolver de forma arbitraria y discrecional los asuntos que se les plantean, sino que se les enfrenta con el reto de interpretar la Constitución con las aspiraciones y necesidades de cada generación. Más allá de tratar de establecer una respuesta determinante a la dicotomía aquí planteada, lo que quiero exponer es el contenido de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la controversia constitucional 89-2020, presentada en contra del acuerdo por el que se emitió la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, específicamente en el punto donde la Suprema Corte analiza lo referente a que dicho acuerdo compromete el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, eliminando la capacidad de los agentes para ingresar y competir en el mercado de generación y suministro. En este sentido, la resolución a la controversia constitucional en el punto específico es una muestra de una interpretación rígida, tanto en lo político como en lo económico, ya que encontramos argumentos como que la reforma constitucional en materia energética tuvo por objeto crear las condiciones adecuadas para un mercado abierto y competitivo, que si bien el desarrollo del CEN debe promover en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad, ello no ha de anular otros objetivos constitucionales como crear condiciones adecuadas para el mercado libre de competencia y concurrencia. Que la libre concurrencia permite a los agentes económicos como demandantes y oferentes la posibilidad de fijar de manera libre los precios con base a las reglas del propio mercado, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, mientras que la libre competencia implica que el Estado debe garantizar que ningún agente económico desarrolle prácticas que generen como consecuencia desplazar a sus competidores y por tanto que domine el mercado. De dichos argumentos, se observa que la Suprema Corte en este criterio ha asumido concepciones que en las últimas décadas fueron tomadas como cuestiones que inevitablemente deben de ser y que simple y sencillamente no hay otra alternativa. Por ejemplo, que la reforma constitucional tuvo como objetivo formar un mercado abierto y competitivo y que estos conceptos no pueden estar limitados por rubros fundamentales como la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Es decir, bajo esta concepción, el derecho a las empresas a participar en el mercado eléctrico está por encima de las condiciones que garantizan que las personas reciban de forma continua y permanente el servicio de la energía eléctrica y que con eso las personas o consumidores de nuestro país puedan acceder a diversos derechos como salud o educación. Llevamos 3 años revisando en tribunales la legalidad y constitucionalidad de ciertas disposiciones que se han modificado. Eso ha dado oportunidad a que el Poder Judicial se involucre en un tema que ciertamente es novedoso en nuestro sistema. A través de diversas resoluciones, principalmente de los jueces especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos encontrado precedentes muy interesantes que nos abren nuevos horizontes, más allá del tema estrictamente técnico, eléctrico, regulatorio. Le hemos dado una nueva dimensión a derechos individuales, como es el tema de libre competencia y acceso a los mercados, y también el tema de protección al medio ambiente y a la salud. Para hacer un poquito de memoria y dónde estamos parados hasta el día de hoy en materia de precedentes, el ataque y la revisión jurisdiccional de ciertas modificaciones se da a partir de 2019, cuando se emite un acuerdo por parte de la CRE en donde modifica toda la mecánica, cómo funcionan los certificados de energías limpias, los CELS. Al día de hoy tenemos precedentes en donde se dieron ciertas suspensiones
Hay alguna resolución favorable de primera instancia. No ha llegado todavía a una revisión después de tanto tiempo en materia de segunda instancia, en donde se nos pueda decir si esto al final del camino va a ser constitucional o no. Tenemos en 2020, ya lo mencionaron por ahí, el acuerdo del SENACE, en donde, usando como pretexto el tema de la pandemia, se interrumpe indefinidamente de pronto la parte de las pruebas para entrar en operación comercial de ciertas fuentes intermitentes de energía eléctrica. Al día de hoy ese acuerdo está declarado inconstitucional. Se dieron suspensiones muy interesantes también en sus alcances. Por primera vez se trata de dar a través de los amparos un alcance general a los efectos de la suspensión. Posteriormente tenemos el acuerdo de del CENER, de la política de confiabilidad, que también, como dijeron ya hace un momento, al día de hoy ya se dejó sin efectos, fue declarado inconstitucional. Después tuvimos 2 decretos de tarifas de porteo para los contratos legados, también por parte de la CRE. Luego tuvimos un acuerdo también de la CRE, el acuerdo 1094, en donde se limita la posibilidad de que se modifiquen ciertos permisos en materia de adicionar nuevos clientes o centros de carga para las energías renovables y convencionales. Y posteriormente también tenemos en 2021 todo lo que fue la modificación a la ley de la industria eléctrica, que ya vamos teniendo ciertos precedentes en donde se está apuntalando una posible inconstitucionalidad. En la siguiente intervención voy a tratar de entrar a puntos muy específicos que tienen que ver con temas de la reforma constitucional y que ya hay ciertos precedentes del Poder Judicial en sentido de que ciertos temas son inconstitucionales. Pero lo que sí quiero apuntar es que parece que hay una tendencia desde 2019 en todo este repaso, en donde empezamos con ciertos acuerdos de CENER, SENACE y CRE por ser más contrarios al texto de la ley. Entonces, como eran ilegales, posteriormente modificamos la ley. Y como la ley parece que también se está cayendo sus modificaciones por ser inconstitucional, pues ahora la decisión es, pues cambiamos la Constitución. Entonces, el mensaje se me hace bastante negativo, porque entonces lo que estamos haciendo es mandar un mensaje a todo el medio de que las inversiones dependen de que se deje de declarar inconstitucional la norma modificando el texto constitucional, no a partir de que estemos convencidos de que tenga un problema el sistema, sino a partir de que no quiero que se me declare inconstitucional, entonces cambio la Constitución y se acabó el problema. Y así llegamos al final del resumen de este Foro 25, el último, hay que decirlo, de este Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica que se discutió durante más de un mes en la Cámara de Diputados. Le invitamos a que continúe en sintonía porque aún falta el cierre de estos ejercicios de Parlamento abierto en los cuales, bueno, pues asistieron especialistas, académicos, funcionarios y las y los legisladores del Palacio Legislativo de San Lázaro. Continúe en sintonía y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.